Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta transmisión especial a través del periódico poético. Soy Gaba Romualdo, directora de este espacio dedicado a la difusión de las artes y la literatura. Es un placer para nosotras reunirnos en este día tan significativo. Hoy celebramos un momento importante para la literatura independiente, la presentación de Contra el Viento, primera novela de la escritora nicaragüense Aura Guerra, y el primer título publicado bajo el sello de Ediciones Cetus. Esta novela nace del proyecto Laboratorio de Novela Nicaragua, iniciativa privada liderada por Linda Báez Lacayo junto con la Cooperación Suiza de Nicaragua. Agradecemos a todas y a todos los que nos acompañan, tanto en línea como presencialmente, por formar parte de esta ocasión especial. Prepárense para conocer los detalles de Contra el Viento. Comenzamos. Espera, mi Gaba, no podemos comenzar. No podemos comenzar. ¿Por qué? No te veo lista. Necesito que te pintes los labios de rojo porque si no, no podemos comenzar. Y si alguien quiere saber por qué estoy diciéndole eso, tiene que leer la novela. Toma, yo así no comenzamos. Tome. Bueno. Llegó, ¿verdad? Hasta México, la pintura. Hasta acá me llegó. Allá a México, perfecto. Entonces, a ver si me sale. A ver, vamos a ver. Si no, la novela te explica cómo uno se pinta los labios. Mira, qué guapa. ¿Ahora sí? Sí, aquí del público que está presencial te está aclamando, dicen que está bien guapa. Así que podemos seguir la transmisión, ya me siento más tranquila. Bueno. Ahora sí, habiéndome pintado ya los labios, vamos a comenzar. Antes de comenzar, recordemos la vieja Nicaragua, escenario del inicio de esta novela. En homenaje a esa capital de antaño que quedó dormida, pero vive en el recuerdo de quienes la conocieron. Les presentamos el primer video, un minuto simbólico para honrar este lugar que dejó de existir el 23 de diciembre de 1972. No, huyendo no, huyendo. No me digas que andas huyendo. No, huyendo no, huyendo es cuando a uno lo van a reclamar y yo estoy sola. Y así dejes las vanidades en el piso, hebra por hebra. Un corte de pelo te da poder. Es mutilar el cuerpo sin sangrar. Te deshaces de un pedazo de vida y después lo barres. ¿Y de mí? ¿Qué puedo decir? Había traicionado a mi mamá, había perdido a mis amigos, no tenía más que la sombra de esa muerte de la que me escapé. Al cabo que en Managua la vida no vale nada. El prólogo de Contra el Viento, novela de Aura Guerra, fue escrito por Francisco Méndez, escritor guatemalteco, a quien de parte de Aura y Cetus Ediciones agradecemos mucho por hacer los honores a esta obra. También agradecemos a Comunicarte por el estupendo trabajo realizado en la portada de esta novela y con el apoyo para la realización del arte para la difusión de este evento. Hoy nos acompaña Elisa Maturana Coronel, por supuesto Aura Guerra, autora de esta obra, y a continuación daré lectura a las reseñas de cada una. Elisa Maturana Coronel tiene una destacada trayectoria en periodismo, comunicación y literatura. Fue corresponsal de Reuters en Managua y reportera en prensa, radio y televisión locales. También trabajó como comunicadora para Naciones Unidas y como comunicadora regional de Oxfam América en la región andina. En Hong Kong editó la revista Nosotras, una de las principales publicaciones de habla hispana en Asia. En 2010 fue jurado del premio a la primera novela del Instituto Nacional de Cultura en Chile. Publicó artículos en medios nicaragüenses y latinoamericanos por más de una década. Es autora del libro infantil Los gusanos curiosos en 2023
coautora de un curso de narrativa infantil y está por concluir su primera novela, Operación No Me Olvides, un reportaje histórico sobre el asesinato de 2 estudiantes nicaragüenses en la Alemania de la Guerra Fría. Actualmente dirige una agencia de servicios editoriales y publicidad, imparte cursos de narrativa infantil y ofrece coaching de escritora creativa. Es nieta del poeta y fundador del movimiento de vanguardia en Nicaragua, José Coronel Urtecho. Participó como jurado del premio a la primera novela del Instituto Nacional de Cultura de Chile en 2010. Aura Guerra Artola nació en Managua, Nicaragua, en 1986. Es escritora, poeta y microficcionista. Egresada del Laboratorio de Novela Nicaragua, ha publicado en Nicaragua, Honduras, México, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia y Canadá. Entre sus libros destacan Jack's Life in the Box en Canadá en 2020, Las Dolorosas con Flor de Mezcal en México en 2022, Nefelibata con la Chipurnia en Honduras en 2023 y Carne Cruda entre mis huesos con Periódico Poético México en 2023. Su obra ha sido incluida en antologías internacionales, entre ellas Desde el Centro de América, Miradas Alternativas con Alfaguara en 2023 y Cintura de Fuego, 10 escritoras nicaragüenses con Laia Editorial en 2024, en la que fungió como antologadora. Es miembro del Foothill Writers Association en Canadá y promueve la literatura como locutora de radio, poesía y como parte del consejo editorial de Periódico Poético en México. Sin más, cedo la palabra a Aura y a Elisa para que continúen con esta presentación. Muchas gracias, Gaba. Muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes. Bueno, arrancamos la plática con Elisa esta tarde. Gracias a todos los que están. Quiero pedirles disculpas a quienes tuvieron que esperar tanto en presencial como en la transmisión en vivo acá de Facebook. Son cosas que pasan porque pasa la vida, pero muchas gracias por su paciencia, por su presencia. Valoramos mucho su tiempo y vamos a comenzar esta charla con Elisa, que realmente es un lujo tener a una periodista del nivel, del calibre de Elisa Maturana acá. Así que muchas gracias por estar conmigo, Elisa. ¡Cuánto honor! Demasiado honor para mí. No. Es menos que eso, no es para tanto. Disfrutamos mucho este proceso. Creo que aquí a mí me encantaría que nos compartieras cómo fue todo tu proceso creativo. Okay. ¿Cómo concebiste esta novela? ¿Cómo llegaste hasta el proceso en el que después me pediste a mi acompañamiento para el proceso de reconstrucción, digamos? Sería interesante ver cómo empezó tu creación. Perfecto. Bueno, no sé si tienen cafecito allá. Yo sé que aquí sí tenemos, porque la historia, pues, da para bastante. La historia en sí, como tal, comenzó como una mentira. Y les voy a decir porque es un chismecito muy interesante. Cuando yo me mudé a Canadá, la parte donde yo me mudé no había mucho inmigrante y muchos me preguntaban que de qué tribu era. Y que si mi tribu, que por qué me vestía de tal forma, porque yo siempre he usado los labios rojos, siempre. O sea, para ir al súper yo me los pongo rojos. Entonces vengo y me preguntan en la oficina, ¿en tu tribu se pintan los labios de rojo? Y me arrechaba. Arrechar en Nicaragua significa enojar mucho para los que no son nicaragüenses. Yo me ponía furiosa porque, a ver, seamos sinceros, es como un racismo pasivo, ¿no? Entonces me molesté y un día dije, ¿sabes qué? Yo los voy a molestar, les voy a decir algo que los haga sentir mal. Entonces me inventé una historia, no, lo que pasa es que una vez, fíjate que un grupo de mujeres y era un santo y seña para rescatarse, y les pongo una historia, pero yo desde el fastidio, ¿no? Desde el punto de ya me cansé. Yo veo que lo que les estoy diciendo se está atrayendo la atención y más gente. Y yo como que, ay, Dios mío, bueno, les está gustando el cuento, pero yo me siento mal porque no sé mentir. Entonces, de repente ya viene alguien a la mesa que me caía bien, que siempre fue buena gente, entonces ahí les tuve que decir, bueno, espero les haya gustado lo que les dije, pero fue mentira. No, mentira, ni en Nicaragua no hay tribu, no hay esto, me pinto porque me da la gana. Entonces viene una persona, este señor se llama Sean Campbell. Sean fue capellán de la guerrilla en Honduras. Entonces me dice, fíjate que la historia yo te la creí. Y me empieza a contar unas cosas, pero increíbles, me dice, porque cuando yo estuve ahí con la Contra, me dice, cuando yo fui capellán de la Contra, perdón, fíjate que yo vi unas cosas con las madres, que no tenés idea de lo que hacían las mujeres por salvarse entre ellas, por salvar a los hijos. Entonces, como que me dio cuerda.
Y así empezó la historia. Esa es la primera parte. La segunda parte, y para nadie es un secreto, y lo comparto para las personas que nos están viendo, yo sé que hay muchos compañeros de México que nos están viendo. Las personas que nacimos en los 80 en Nicaragua, fuimos una generación que soñó, que escuchó de una Managua que no conocimos. Yo escuchaba en Managua, porque nacimos durante el bloqueo, ¿verdad? Durante un bloqueo económico, una Managua terremoteada. Entonces decían, no, pero es que yo hubiera visto cómo era esta avenida, el almacén Carlos Cardenal, el calzado Sandra, y un montón de lugares que yo, la miniatura, un montón de lugares que yo no sabía y que yo decía, pero no entiendo cómo existió un lugar que, tan distinto a esto que estoy viendo yo. O sea, no entiendo. Entonces éramos una generación que nosotros crecimos escuchando esa belleza de una Managua que ya no conocimos. Entonces la pasé imaginando por tanto tiempo como una persona. O sea, para mí Managua, y yo le agradezco al escritor Francisco Méndez, quien hizo el prólogo, que captó eso y lo puso en el prólogo. Managua es una persona, Managua es un personaje. Porque para mí Managua era como una persona que se murió. Yo siempre lo vi, Managua se murió y lo que tengo ahorita, no sé, es otra. Entonces, siempre esa Managua que empecé a imaginar, que empecé a escuchar, yo no crecí en ese tiempo y yo escuchaba de Peyeyeque, escuchaba de la Niña Ciferina, escuchaba de todos esos personajes de la vieja Managua que ni idea de ¿cómo se llama? De los locutores, Sucre Fresh, de todos los locutores de esos tiempos, o sea, todos los famosos. ¿Por qué? Porque los adultos, los que estaban grandes mientras yo iba creciendo, hablaban con una nostalgia. Entonces, esa Managua o esa historia que yo empiezo a hablar de esa vieja Managua, creció conmigo. Entonces, cuando yo vengo y hablo de esa mentira y pongo esa mentira en el papel y empiezo a contar de estas mujeres, obviamente tenía que venir ese otro personaje que yo lo anduve cargando a tuto desde hace mucho tiempo, que era la vieja Managua. Y prácticamente así empezó cuando ya entro al laboratorio de novela, que yo le doy gracias a Linda Báez, que me dijo que sí, cuando le mandé un correo larguísimo para pedirle que por favor me permitiera estar. Yo sabía que tenía una historia por contar y sabía que era esta. Y gracias a, porque tengo que mencionar al profesor Celso Santa Juliana, el creador del método laboratorio de novela. Gracias a él, las provocaciones, todo lo que nos enseñó, ese método tan bonito que creó, tan exacto, es que yo pude darle forma a esta historia que guardé por mucho tiempo, por muchísimo tiempo. Y yo dije, bueno, ahí se quedó la historia, se murió, ¿no? Ahí ya la escribí, ya la saqué del sistema, hasta que voy a un festival de poesía en Honduras en el 2023 y doy con el escritor Francisco Méndez, quien de por sí Francisco Méndez, ganador del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias 2017, gran novelista. Él escribe novela negra. Y viene Paco, viene y me dice, le digo, fíjate que yo tengo una novela. Y me dice, pues tienes que trabajarla, me dice, tenés que sacarla, ¿de qué se trata? Le empiezo a contar y me animó. Me dice, no, vos llegas a Nicaragua, perdón, llegas a Canadá y la vas a trabajar. Y ahí es donde yo vengo y llamo a Elisa Maturana. Elisa, ayúdame, por favor, porque yo no le veo ni pies a cabeza. De esto no sé cómo avanzar. Llega el empache de edición, ese momento donde vos ya no ves más allá de lo que ya contaste, y ahí es donde vos me agarraste de la manito y vamos, pero una edición que no fue jugando. Estuvimos semana tras semana trabajándola. Sí, aquí lo interesante, y a mí me encantaría que vos lo compartieras como, por eso te preguntaba por tu proceso creativo, porque esta novela tenía un rostro diferente cuando empezó. Esta novela era acerca de los labios rojos, fundamentalmente. Pero luego eso, si vos lo tomabas como eje central, tampoco coincidía y no era coherente con la historia completa. Entonces, desde la mirada que fue este acompañamiento, yo lo único que hice fue un acompañamiento, un acompañamiento de lectora, una lectora crítica que va diciendo, a ver, aquí esta historia que me quiere decir, y en estas páginas qué quiere decir, qué fue para vos ese proceso de acompañamiento, en qué sentís que creciste, que cambió la novela, en qué sentiste que pudiste encontrar tus voces, encontrar. Luego vamos a hablar de las voces, porque es bien interesante, porque al inicio había muchas voces y al final te quedaste con 2 voces. Entonces a mí me gustaría que me comentaras de un lado cómo fue la transformación y de otro lado cómo llegaste a estas 2 voces.
Perfecto. Cuando nosotros empezamos a trabajar la novela, y aquí tiene mucho que ver lo que pasó con Gaba al inicio, que estuvimos jugando un poquito con los labios. La novela era totalmente de labios rojos, incluso los capítulos tenían nombres de colores de labiales. ¿Por qué? Porque éramos estas mujeres que crean por así decirlo, sororidad, pero más que nada como un grupito de apoyo, un grupo donde el santo y seña eran los labios rojos. Sin embargo, estamos hablando, cuando ya empiezo a leer la novela de otra forma, yo siento que cuando yo trabajé con Elisa fue como verla desde otro plano, o sea, verla desde arriba, no la historia que yo ya conocía bien, porque la estuve trabajando, sino que ya verla desde otra forma, como que, a ver, estamos hablando de una Nicaragua en un tiempo muy difícil, mucha escasez, mucha pobreza, mucha muerte, y los labios rojos universalmente se representan o se asocian con la seducción. Una mujer que se pinta los labios, que cruza las piernas y atrae a un hombre. Y era totalmente distinto el sentido de la novela. Entonces, cuando ya viene el acompañamiento de Elisa, por eso digo, muy necesario, y me dice, mira, está pasando esto, creo que no hay una coherencia. Entonces, pudimos dejar ciertas partes, pero nos empezamos a dar cuenta de algo muy interesante y me encantó, que lo descubrí con Elisa, y era los pájaros. Cómo de repente habían pájaros, como las golondrinas de Managua, de la vieja Managua, para los que no son de Nicaragua, y esto lo pudimos confirmar, la vieja Managua tenía muchas golondrinas, que después se desaparecieron. Entonces, había golondrinas por varios lados, o sea, casi en todos los capítulos estaban las golondrinas, habían aves. Sin embargo, no es algo que había explotado, que había explorado mucho, tampoco lo estaba explotando este recurso. Y de repente es como que con el acompañamiento de Elisa empecé a ver cosas que no había notado antes, como una persona que ya estaba casi que con empacho de edición. Y dijimos, no, pero si aquí tenemos a las aves, si aquí tenemos un hilo conductor distinto. Y ahí es cuando cambió totalmente la novela. Fue difícil porque les comento que la novela original, el borrador original eran 200, creo, 30 páginas de Word. O sea, era una novela que se traduciría tal vez a 300 y algo hojas en el formato que la dejamos ahorita. Sin embargo, era porque yo estaba conociendo a los personajes. A ver, había un capítulo donde la mujer en 3 páginas se terminaba de comer una galleta, no sé si te acuerdas, Elisa, que se puso a comer una galleta en 3 páginas, y yo pues ya no estamos en los tiempos de Víctor Hugo para pues hablar de los canales, hablar de las galletas de 3 páginas. Entonces, ahí es donde empecé a ver, ok, la Elisa me ha ido, vamos a aterrizar en la historia. Y ahí es donde ya viene la novela, que terminó en 150 más o menos páginas de Word. O sea, se fue la mitad, por así decirlo. Se fue a la mitad y se fue, además, fue buscando su propio cauce. Fuiste identificando porque era como, había muchas, eras una Murakami, con Sí. un montón de brazos. Sí, Eras una Murakami nicaragüense con 200 brazos en el árbol. Entonces fuiste encontrando los brazos que se acercaban más a lo que querías contar en la historia de estas dos mujeres, de esta madre y esta hija, y al mismo tiempo, al decir estas dos mujeres, también están estas dos amigas, estas dos grandes amigas, que son dos mujeres, y esta madre y esta hija, que hacen un trío, pero son en sus relaciones son bilaterales, siempre son ella y la madre, o la hija y la amiga, o la amiga o las dos amigas. Siempre hay ahí una intensidad bilateral bien interesante. En el final, atrás de todo, al igual que en Las Aves, a mí me gustó cuando elegiste, me gustó, digo, desde lectora, me gustó cuando elegiste que el hilo conductor, en lugar de ser los labios rojos, que eran mucho más referidos a sensualidad, fueran Las Aves, porque, y aquí el comentario que yo te hice en la contraportada de tu libro, aquí hay una bonita metáfora entre las aves y los humanos, entre las aves que migran, con la diferencia que las aves migran usualmente por necesidad de alimento, huyendo del clima, y para anidar, y los humanos salimos huyendo probablemente también por necesidad de alimentos, pero más empujados por las crisis. Entonces aquí hay un país en crisis, una ciudad que se cae, una ciudad que es ilusión y que se cae, y que las empuja de nuevo, y luego una situación de guerra civil que las empuja de nuevo,
una situación de crisis de nuevo, que las empuja de nuevo, y tienes la lógica esta de estar volando constantemente que tenemos los humanos, que somos tan migrantes como las aves, y que es un fenómeno no solamente del pueblito, no, del Valle de Jinotega que cuentas en esta novela. Es un fenómeno mucho y cada vez más universal, mucho más amplio, mucho más grande. Es un fenómeno de dimensiones mucho mayores, y por eso a mí me parecía tan interesante que hubieras encontrado, y hay que reconocerlo, yo no encontré eso, solo encontraste vos. Todo eso de las aves es algo que vos fuiste descubriendo solita, que fuiste notando que estaba en el vínculo entre la vida de estas mujeres y la presencia de esa golondrina de Managua, con las que cualquiera que conoció la vieja Managua asocia a Managua, que están en la portada y que luego se fueron para no volver, emigraron, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está para vos, que te decía yo, el arte de encontrar, que fue ese proceso que hiciste vos, de encontrar los hilos que acompañan a una historia y dónde botar todos los brazos? Esa creación, ¿qué tan intensa fue? ¿Qué tan difícil fue para vos? Al principio fue casi que un duelo, te lo digo. ¿Por qué? En las 200 y pico de páginas que tenía de War of Peace originalmente, era prácticamente yo conociendo los personajes. Tenía unos detalles exactos de que la otra tenía las piernas flacas y peludas, que esta se le salían los huesos, que la otra tenía la nariz de tal forma. O sea, fue una forma, las empecé a conocer tal como que existieran. Que yo me acuerdo que una vez le pregunto a Celso, aquí haciendo paréntesis, le digo, yo creo que yo tengo esquizofrenia. A veces siento que los escucho literalmente las voces de cada quien, y cuando estoy escribiendo, aquí tenemos una gran escritora, nuestra querida Lina, también del Laboratorio de Novela, me está sintiendo, parece que también le pasa a ella. Cuando yo estaba escribiendo podía escuchar las voces de cada uno, sabía cuándo iba alguien a hablar o qué turno era, porque iba escuchando. Y me dice Celso, no te preocupes, no te estás volviendo loco, yo también estoy loca, porque eso sucede. Entonces fue un duelo. Sacar ciertas partes de la novela sí me costó, porque estaba muy familiarizada. Sin embargo, creo que con la tradición de ser nicaragüense pude encontrarlo. ¿Por qué? No sé cómo será las personas que están conectadas. Sé que está Zuleima, que es de Venezuela, sé que está Hilda, está Ángela, que es de México, pero en Nicaragua el cierto Huiz se relaciona con la muerte. Es más, tenemos a Carlos Martínez Rivas, tiene un poema donde habla de los ciertos huices como la muerte. Rubén Darío también, donde dice esa sombra de muerte y habla del cierto huiz. Bueno, también José Martí también tiene uno que habla del huiz como la muerte. Creo que los cubanos también dicen que si trina o si canta de noche es que alguien se va a morir. Y recuerdo que la muchacha que nos trabaja en la casa, Evelyn, una vez escuchó un cierto huiz y dijo, aquí anda la pelona, o sea, la muerte. Entonces me quedó esa historia del cierto huiz con la muerte. Entonces yo dije, bueno, cuando ya se van, queda el huiz en el valle, queda rondando. El cierto huiz es el que aparece cuando se van las golondrinas. Y las golondrinas de Managua, solamente hay que irnos a la cultura popular, golondrina no hace verano, para saber que la golondrina tiene mucho que ver con la alegría, con la vida, con lo que está verde, con lo que está fresco. Entonces, las golondrinas de Managua, hasta cierto punto, fíjate que me causa una curiosidad, cómo se fueron con el terremoto. O sea, ¿qué pasó con estas aves que se fueron con el terremoto? Entonces yo digo, pareciera que son las almas de la cantidad de gente, de personas que murió. Dicho sea de paso, mañana estamos conmemorando el terremoto de Managua. Entonces, yo digo, ¿será que las golondrinas dijeron, se fue la alegría de Managua? Nos vamos nosotras. Entonces, eso es lo que yo empecé a analizar. Se van las golondrinas, se van tantos muertos, se va tanta vida, y ya Managua queda sin golondrinas. Y vienen los zanates, que están vestidos de negro, ya están de luto. Y los zanates, si te fijas, ellos andan buscando, en el veneciano me acuerdo que andaban los zanates en la basura, ellos están como enojados, incluso ni siquiera es un trino, es como un gemido. Entonces ahí es donde empecé a conectar a todas las aves. Incluso hay una parte donde un huiz está persiguiendo a un chichiltote. Entonces es como que está buscando que se vaya un trino bonito y quiere entrar la muerte. Hay otro que es la paloma. No quiero arruinarle a nadie la novela, pero cuando alguien va a morir, o sea, para dar el presagio de esta muerte, aparece una paloma muerta
y alguien empieza a seguirlo con las plumas de la paloma muerta, le dice, y empieza a asustarlo. Entonces, están ahí las aves anunciando qué va a pasar. Antes del terremoto, un nido de golondrinas se cae frente a una casa y le está diciendo, tu familia, vas a perder a tu familia. Entonces yo dije, quiero poner estos símbolos. Para quien conoce la historia de Managua, claro, la va a leer de otra forma. Gaba, por ejemplo, que no conoce mucho la historia de Nicaragua, obviamente es joven y es mexicana, no sabía muchas cosas. Y dice, ¿por qué pasó esto? Ay, no puede ser. Todo eso que estás leyendo no es ficción. Sí sucedió en Managua. Uno tras otro. Entonces, ahí es donde están las aves. Para la persona que es nicaragüense, obviamente, la historia ya sabe cómo va. Pero quien no es nicaragüense, las aves te va a ir guiando. Ahora va a suceder esto. Cuando viene y se forma la Unión Nacional Opositora y viene una masacre, las golondrinas empiezan a tambalearse, a irse. Entonces, ellas te van diciendo qué va a ocurrir hasta el final, pues ya que las que originalmente vivieron en la vieja Managua, que tuvieron que emigrar a Jinotega, pues al quedarse sin nada, regresan y en vez de las golondrinas empiezan a los zanotes, que están vestidos de luto en el 91. No sé si Gaba quería hacer unos comentarios, creo yo. Yo solamente recordarles que en realidad hoy fue el terremoto de Managua. Lo que pasa es que se conmemora mañana porque fue pasadita a la medianoche, pero para los que lo vivimos, yo recuerdo acostarme el 22 de diciembre de 9 años con una ilusión inmensa de recibir mis juguetes del 24 de diciembre y despertarnos a medianoche. Desde las 9 o 10 de la noche que empezaron los primeros, fueron 3 terremotos y el que bota Managua, que es el último, que es pasada a las 12 de la noche, ¿no? Cuando ya se y queda... ya es el día 23, pero en realidad es hoy el aniversario. Cuando se queda ya el reloj. El reloj detenido, sí. Fue interesante, yo creo que ya entramos en calor y ya estoy hablando más. Fue interesante cuando me tocó hacer las entrevistas. Yo no soy periodista, tuve que aprender a hacer entrevistas. Cuando yo le preguntaba a mucha gente, contame qué pasó el día del terremoto, no querían hablar. Es que a mí no me pregunte eso. No, o sea, no me haga eso. O sea, sí que fue horrible. Yo, ¿pero qué fue lo horrible? Fue horrible, pero contame qué fue lo horrible. Es que no te puedo decir, fue horrible. Entonces, yo creo que un dato interesante que les tengo que contar a quienes no son de Nicaragua, que sé que están por acá conectados, Dani, Ángela, todos los que no son de Nicaragua, Nicaragua sigue de luto. ¿Sabes qué era interesante? Estamos ahorita en un centro bien bonito en Miami que se trata el luto, se trata el duelo. Es interesante, estamos hablando de este duelo, porque Managua, si alguien no vivió el tiempo del terremoto, sabe dónde es la PDLH. Sabe dónde fue ¿cómo se llama? La casa de Chema Castillo. Sabe dónde fue Carlos Cardenal, sabe dónde fue el Gran Hotel, porque Managua todavía tiene esa nostalgia, tiene esos lugares que pues vos vas a pedir una dirección ahorita, te van a decir, mira, de donde fue el Gran Hotel, 2 cuadras. Managua todavía guarda ese luto de esa ciudad que quedó dormida y dijo, algún día me voy a levantar y no se ha levantado. Entonces, es interesante cómo las personas no han todavía superado totalmente el terremoto, como mucha gente me dijo, a mí no me pongas a hablar de eso. Porque sí fue terrible, las casas eran de taquezal, yo sé que mucha gente murió asfixiada, hubo incendios, o sea, fue una catástrofe. Entonces, cuando yo me pongo a hacer la parte de investigación, fue difícil. Fue dificilísimo hacer esas entrevistas y las personas diciéndome, no, es que no te puedo contar mucho porque como que ya lo olvidé, como que algo pasó que no puedo recordar. Donde Elisa vos tuviste que abrirte y contarme tu historia. Y vino Marlene Landero, la poeta Marlene Landero, que vivía en León y me dice, es que yo soy leonesa, pero yo me acuerdo los muertos y me acuerdo la gente con lo poquito que rescataron, yéndose para León, yéndose para todos lados, mi familia se fue para Rivas. Entonces yo siento como que el terremoto todavía sigue bastante presente y narrarlo, me acuerdo que o sea, ahorita quedaron como 3 páginas, pero eran como 10. Y recuerdo que yo no podía avanzar de ese capítulo. Algo pasaba con ese capítulo que no me dejaba avanzar y yo te decía, Elisa, es que me está costando. Y Elisa, anda a intentarlo de nuevo, anda a probar, vos podés. Pero yo, Elisa, algo pasa con este capítulo del terremoto. Y era precisamente eso, todas las personas que no me querían dar la información. Y me decían, es que no me hagas hablar de esto.
Así que les comento que de por sí estamos conmemorando el terremoto. Tiene razón Elisa, empezó el 22, pero el 23 ya fue cuando se acabó Managua. A mí me parece bien interesante un comentario que hizo Dani aquí, que es válido. Vos has sido más poeta que narradora. Esta es tu primera novela. Y dice Dani, y a mí también me hace me da la misma curiosidad, ¿qué tal es transitar de la poesía a la narrativa larga? Fíjate que creo que me costó al inicio porque yo escribía demasiado. O sea, cuando te digo que escribía demasiado y vos me has visto en cuento, sabes que escribo bastante, era como que no aterrizaba. Uno puede decir que cool, que, o sea, ahora escribo un montón. No, no aterrizaba, porque me estaba costando la parte de ser concreta, la parte de la imagen, de la poesía, y después en narrativa, lo que en poesía tal vez lo voy a decir con una metáfora, de querer decirlo en narrativa sin una metáfora concreta, pues eran 3 páginas para decir una cosa que en poesía se puede decir con una metáfora. Pero ¿sabes qué hice? Y yo seguí este consejo, me lo dieron varias personas y era, pues pone eso aparte tuya. No perdas tu voz. Vos me la dijiste una vez, no perdas tu voz. Entonces empecé a usar las metáforas. Es más, la novela está dividida en 2 partes. La primera parte, que es la vieja Managua, y después cuando ya se va para Jinotega, es la segunda parte que cambia de voz narrativa. La primera está en tercera persona y después cambia a primera persona, que uno de los personajes asume la voz y empieza a contar su historia. Ahí saqué la poesía y empezaron las metáforas. Y me encantó cómo el escritor Francisco Méndez dijo, yo estaba leyendo un poema. Yo estuve leyendo mucha poesía y me llamó cuando le empezó a leer y me dice, ahora siento que estoy leyendo un poema, siento que estoy leyendo poesía. Él me conoce como poeta, pero igual me encantó cuando dijo ese, pues lo logré, sacar mi voz, porque creo que un error que yo cometí es que quise separar. Quise irme voy a hacer una broma interna, les voy a revelar una broma que tengo con Gaba, y era muy vericueta y variopinta. Yo digo eso porque es divertido porque a veces le digo, Gaba, es interesante que a veces platicas con un escritor y en la vida real te dice diferentes, pero cuando escribe dice variopinto. Entonces le digo, yo quería ser muy elegante, ¿verdad? Irme con un lenguaje muy elevado y bien cool, pero después dije, no, a ver, quiero dejar mi huella. Al final en poesía se dice que el aliento del poético es la vida de la persona. El poeta deja el aliento, el alma, en un poema. Entonces yo dije, pues si se puede hacer eso, vamos a hacerlo en la narrativa. Y lo vuelvo a repetir, Lelisa cuidó mucho de que no se me fuera la voz y a veces me decía, aquí no te reconozco. No, aquí no sonas a vos. Aquí estoy leyendo a otra persona. ¿Por qué? Porque es cuando yo quería ser muy elegante, muy otra persona que no era yo. Y ahí es donde le respondo a Dani. Tuve que dejarme o permitirme ser yo. Que la aura que leen en poesía sea la misma que leen en narrativa. Entonces, cuando ya dejé de jugar a la otra persona, ya me salió. Gracias, Dani, por estar aquí. Gracias por esa pregunta tan interesante. Yo no sé si Gaba quiere hacer un comentario sobre el tema que ella hace en la contraportada, porque ella hace un comentario bien interesante con respecto al otro aspecto que se aborda ahí en esa novela, que es esto que hablábamos hace un rato, que es el vínculo entre las mujeres, tanto ya no solo madres e hijas, sino también entre amigas. Y Gaba tenía un comentario muy bonito que puso en contraportada con respecto a ese tema. Y tal vez después podemos ver algo de lo que preguntó la Marlene también sobre el proceso creativo. Entonces, no sé si Gaba quiere hacer algún comentario. Sí, claro que sí. Me preparé para poder hacer esta intervención. Ya nada más para recapitular un poco lo que estuvieron hablando ustedes, yo creo que yo tomo lo de las golondrinas como si en algún momento ellas se dieron cuenta que en ese lugar ya no había algo que a ellas les gustaba y simplemente hicieron lo que hacen las personas, migrar, porque es un tema parte de la novela, es el de la migración, y yo creo que fueron a buscar lo que ya no encontraban ahí en el lugar donde ellas habitaban. En la Puerta de Porros que yo escribí para tu novela abordaba precisamente el tema de la sororidad
la unión de las mujeres como amigas en convivencia, y entonces escribí el siguiente texto. Muy puntualmente en un noticiero esta misma semana escuché lo siguiente: las primeras agrupaciones en la humanidad fueron tribus en las que no importaba si había lazos sanguíneos o amorosos. Mi mente enseguida se situó en Candelaria y Carmen, personajes centrales de la novela Contra el Viento. Dos mujeres que son un refugio emocional una de la otra, que entienden sus fragilidades, sus sueños, sus heridas. Se comprenden aún con personalidades tan distintas, dando sentido a sus vidas aún cuando no lo habían asimilado aún. Tal como sucede en la historia del Valle, en el Jinotega de Contra el Viento. Alguna vez escuché de Aramberri, Nuevo León, en México, una comunidad como muchas, estoy completamente segura, donde los hombres tuvieron que poco a poco irse para buscar oportunidades en el país vecino, quedando el lugar poblado solo por mujeres y niños. Se fue a trabajar y nunca regresó, cuentan las mujeres de Aramberri. Se quedan y entre ellas aprenden a realizar todo tipo de tareas solas, se enseñan a luchar, a trabajar, a no depender de nadie, a no depender de los hombres en un mundo en el que aparentemente solo ellos pueden hacer ciertas tareas. Aramberri se repite en miles de hogares en cualquier parte, que se vuelven pequeños países habitados por mujeres cuando en ausencia de la figura masculina, por un mundo de razones, y ello se vuelve un catalizador para que las mujeres reformulen los conceptos tradicionales, convirtiéndose en una matriz sociedad más solidaria, y se asumen los roles de la figura ausente dándole un enfoque más empático a la dinámica familiar y social, cimentado en el cuidado y la comprensión. Pienso que en esto ninguna me va a dejar mentir. Una vez como mujeres experimentando esta autonomía, no la queremos abandonar. Nos gusta el espectacular mundo de vivir rodeadas de nuestras amigas. Si cada una de las mujeres que hoy estamos aquí acompañando a Aura tomáramos el micrófono y narráramos nuestra historia hasta el día de hoy, de manera muy similar a como sucede en Contra el Viento, contaríamos una vivencia que sin lugar a dudas tendría adversidades y sentimientos hondos, sobre todo si alguna tiene la dicha de ser madre. El vínculo materno es una capacidad de amor y cuidado excepcional. Las madres e incluso las mujeres que nos vinculamos de alguna manera maternalmente con otra persona, desarrollamos el instinto y nos volvemos cuidadoras. Hay excepciones, lo sé, en las cuales no haré más que este paréntesis para aclarar. Las mujeres somos guerreras y en cada una de nosotras existe un testimonio de nuestra capacidad para resistir, reconstruir y crear lazos de sororidad, los cuales van más allá de las normas tradicionales de familia y comunidad. Pero por eso, hoy voy un poco más allá del cliché que engloba esta frase. Somos guerreras, dado que es pronunciada para ilustrar a mujeres empoderadas, mujeres que conquistan grandes logros físicos o intelectuales. Sin embargo, las mujeres además somos un género amoroso y las mujeres de Contra el Viento son una muestra de la mujer guerrera que hoy quiero visibilizar, puesto que reflejan cómo también somos capaces de reinventar la convivencia, desde pequeños gestos cotidianos, como compartir un café, ofrecer un consejo, tender la mano, lo cual me recuerda que la sororidad como se vive en esta novela no es una utopía, y específicamente en la historia de Candelaria, escrita por Aura, las mujeres forjan un modelo de comunidad que respira amor y resistencia en un mundo abatido por la guerra y la injusticia. Aquí, ser solidaria no es solo un acto de bondad, sino una estrategia de supervivencia y dignidad. Nos pone frente a los ojos cómo es mirar a la otra y ver en ella una compañera, una aliada. Es rechazar la competencia impuesta, los prejuicios y las divisiones. Más allá de las condiciones sociales, de los conflictos políticos y lo espantosa que es la guerra en cualquier país, hablar del amor, la maternidad, las agallas de emigrar dejando atrás todo para ir en busca de una vida diferente, es y seguirá siendo motivo de grandes historias. Cecilia, Elena y hasta la misma Carmen protagonizan la fortaleza de aquellas mujeres que enfrentando un mundo hostil se atreven a desafiar los límites impuestos por la miseria, el abandono y la violencia. Van construyendo un tejido colectivo de apoyo mutuo
en una comunidad que no se define por lazos de sangre, sino por la solidaridad y la empatía. La familia no siempre nace, también se elige, y esta historia es una muestra sobre la asimilación de un nuevo tipo de familia, una que elige mantenerse unida por decisión y no por obligación o por mandato de ningún dogma, de ninguna arraigada creencia basada en la moralidad o en alguna ley. Me emocionaste, me emocionaste bastante con lo que dijiste y quiero agregar algo. Fíjate que vos dijiste algo muy importante ahorita y es sobre las historias que podríamos contar. Voy a contar algo, una anécdota, porque creo que no es que agarré la guitarra, pero quiero contar ciertas cosas para que entiendan el alma de la novela. Fíjate que hace muchos años, y aquí está alguien presente que se va a acordar, estaba con una señora nicaragüense, ya murió, se llamaba doña Lolita de Ramírez era, ¿verdad? Entonces, doña Lolita, ella es una mujer, una dama elegantísima. Y ella vino, perdón, doña Lolita Ortega, no Ramírez, sí, Ortega. Una mujer muy elegante y un día dijo, les voy a contar mi historia, porque si yo les contara mi historia, yo podría hacer una novela así de este tamaño. No se me olvida eso que dijo, yo tendría 15 años, estábamos en la finca de alguien que está aquí presente. Entonces viene y dice, es que yo les voy a contar cómo yo, y lo que tuve que hacer durante la guerra para sacar a mis hijos adelante. Si yo les contara todo lo que tuve que hacer. Entonces, cuando yo veo a esa señora tan estimada, tan elegante, y empieza a contar todo lo que le tocó hacer, yo digo, no me lo imagino, no me calza. Yo tuve amigas de mi mamá que vendieron sus joyas. O sea, los poquitos joyas que tenían para pagarle la universidad a los hijos durante ese tiempo. O sea, vi cosas que yo creo que esas mujeres, el día que se casaron de blanco, elegantísimas, no se lo hubieran imaginado que lo iban a hacer. Y cómo fue entre las amigas que salieron adelante, porque se fueron los hombres. O sea, muchos se fueron, pero realmente todo lo que ocurrió en ese tiempo a mí me llama la atención. O sea, cómo venía una, le daba comida a la otra, cómo, bueno, te voy a comprar esta joya porque yo tengo ahorita para esto y sé que lo necesitas, te lo voy a comprar. O sea, cómo se ayudaron entre ellas, realmente me conmueve. Y a mí no se me olvida cuando doña Lolita dijo eso. Yo un día voy a escribir un libro y voy a contar esto. Y me encantaba escuchar y yo decía, ojalá lo escriba de verdad. Porque es verdad, si todos los que les ha tocado emigrar contaran su historia, wow, o sea, tendríamos novelas, un montón de novelas maravillosas, porque realmente migrar no es fácil. Cuando vos migrás, no importa si viniste con papeles, si te cruzaste la frontera, si franqueaste desierto, si llegaste con visa, no importa, en el momento en que vos ya aterrizás o ya cruzás una frontera, dejas una vida entera atrás. Aunque seas el más director, gerente y que llegues elegantísimo con un puestazo, en Nicaragua, ponerle, eras doña fulanita. Aquí sos un número más que nadie de un peso por vos. Entonces, migrar es un duelo tremendo, tremendo, tremendo. Incluso en la historia, tenemos puras migrantes. Tenemos a Elena, que es una migrante, que ella cuenta su historia también en una parte. Tenemos a Carmen, que migró a Managua por una razón. Tienen que leer la novela para saber por qué Carmen fue. Tenemos a Candelaria, que la novela abre con una migración, abre con ella poniéndose en esa jinotega llena de brumas, una chalina, agarra una vara, empieza a bajar el valle para ir a buscar una nueva vida. Y ella va con el miedo porque alguien le dijo, en Managua la vida no vale nada. Y ella va con ese miedo y no sabe que no, pues, que tenía razón quien lo dijo, pues, por lo que iba a pasar. Entonces, hay unas historias de migraciones que si vos decís, alguien que va del campo a la ciudad, pues no es tan difícil. Pues sí, porque en el campo era fulanita de tal, la de la casa verde donde hay un palo de mango y es fulanita de tal, y en la ciudad es la esta que nadie da un peso por vos. Entonces, las historias de migraciones realmente son bien cardíacas, son bien fregadas. Y creo que parte de esa sororidad que Gaba habla, perdón Gaba, que yo sé que ibas a decir algo y yo agarré la guitarra, parte de la sororidad que Gaba habla vino mucho de las monjas de mi colegio, de las teresianas, porque las teresianas nos mandaban de misiones, nos metían al campo a las chavalas de hijas de papá y mamá y nos metían a estar entre los campesinos. Y ellos nos enseñaron, o sea, cuando vos ves a una persona y no se llama el campesino,
el migrante, el pobrecito que no tiene para comer, sino que se llama Don José, que tiene una mulita y que canta canciones, y el Doña Chepa, que tiene una gallina y se sabe y cuenta cuentas bien bonitos. Cambias, tu percepción cambia por completo, dejas de ser indiferente. Entonces, hasta cierto punto, cuando yo escribí esta historia, yo dije, yo quiero que digan, no digan la gente que estuvo pobrecita, la gente que le tocó vivir lo del terremoto, pobrecita, la gente que le tocó vivir lo de la guerra. No. Candelaria, Carmen, son muchas personas de Nicaragua. Representan a un grupo de personas que perdieron absolutamente todo esa madrugada. Como dice Lisa, creían que iban a recibir un regalo de Navidad y perdieron todo y les tocó ni modo empezar de nuevo porque ni modo, no había de otra que iban a hacer. Y después, cuando pues todo lo que vivió Nicaragua, otro montón de gente se tuvo que poner la mochila a tuto, ni modo, tengo que ir a buscar vida, ¿qué voy a hacer? Aquí no tengo nada. Entonces, cuando nosotros ya dejamos de pensar en los migrantes y los migrantes se convierten en una Candelaria, en una Carmen, en una Delia, ya la pensamos dos veces para decir, los pobres migrantes no, ya te toca y ya los ves de otra manera. Yo creo que eso también es algo que yo me debía como migrante misma, es decir, ponerle un nombre y un apellido a los migrantes, así como las hermanas teresianas nos dijo, al campesino le van a poner nombre y se van a ir a sentar con ellos y los van a ir a ayudar a su finca, lo mismo. Yo dije, a los migrantes les voy a poner un nombre y un apellido para que conozcan lo que significa vivir un duelo tras otro. Y Gaba, muchas gracias por dejarme hablar, pero yo sé que tenía algo que decir, perdón. No, no te preocupes, al contrario, en la presentación tú eres la protagonista. Así que no, quiero contarles que hay muchas personas que nos están acompañando el día de hoy, te han dejado mensajes, felicitaciones, y hay un mensaje que se me hace interesante de alguien que leyó el manuscrito de tu novela, y dice, se llama Linda Báez Lacayo. Ahora hoy terminé de leer tu novela para sentirme dentro de ella, y habiendo leído tu borrador anterior, puedo ver los grandes cambios que tú. De eso se trata la literatura, escribir, borrar, ajustar. ¿Cuánto duele meter tijera? Y la pregunta dice, ¿te dolió? Horrible. Yo le agradezco al profesor de novela, Celso Santa Juliana, que él dijo unas palabras que, mira, dijo varias frases que son dignas de póster o de tatuártelas. Pero entre ellas está, hay que escribir partiendo de que todo está mal. Me encantó cuando él dijo eso, y para los que son escritores sirve mucho porque él dijo, cuando termines de escribir, quiero que sepas que todo va a estar mal. Porque con esa mentalidad vos ya sabes como que, bueno, a volar tijera y no nos duela porque todo está mal. Entonces, a mí me encantaba esa frase y cada vez que tocaba editar, yo decía, y creo que es la hora, Gaba, vos y yo que editamos juntas, yo digo, partamos de que todo está mal. Porque el lector que te va a regalar, una novela puede durarte que un mes leyendo, que te va a regalar un mes de tu vida, tenés que entregarle algo bueno, algo que valga la pena ese mes de su vida que te va a regalar. Entonces, me costó, sí me dolió bastante ciertas escenas que me gustaban mucho, pero la Elisa me dijo algo muy interesante, porque sí me dolió, Linda, me dolió mucho. Pero la Elisa una vez me dijo, pero es que eso guardalo, porque tal vez para otra historia, no para esta. Y no me dejó borrar. La Elisa me dijo, vos vas a hacer un archivo aparte que se va a llamar recortes. Y todo lo que no va en esta novela, vos lo vas a guardar para algo. Entonces, por eso dolió un poquito menos. Pero sí, estuvo difícil la recortada. Y creo que es como que te cortan un pedazo de vida, porque sabes cuántas horas los escritores le dicen, perdonen mi francés, horas nalgas, te cuesta escribir una novela. ¿Cuántas horas nalgas es estar frente a la computadora? Entonces, cortar una parte de una novela es cortar horas de tu vida. Sin embargo, vale la pena porque sabemos, partimos de que todo está mal. No, pero es que uno como escritor se encariña hasta con los errores. De hecho, sí, no muchos hicimos una broma sobre eso en Periódico Poético, que cuando llega el editor y te recorta el poema, le dice, no me borres nada de eso porque todo lo ocupo. Entonces no lo borras, solamente lo dejas por ahí porque en algún momento uno cree que lo ocupa. No, además es cierto, te sirve para otros espacios. Uno no se da cuenta en qué momento algo que construyó que es realmente bonito y que lo construyó en un contexto, no es necesariamente ideal para ese contexto, pero puede ser
perfecto para otro momento. Yo Sí, creo que sí. también hay un comentario interesante ahí que leí de Marlene, que valdría la pena comentar, ¿verdad? Gaba, creo Sí. que ahí Gaba lo tiene. Hay una pregunta de Marlene Lucía Landero que dice, si alguien te pregunta cuál es la historia central de la novela, ¿qué le dirías? Le diría que es de un país. Es un país porque yo no quiero hablar mucho, ¿verdad? Pero es un país como antagonista. Un país que obliga a las personas a hacer algo que de pronto no quieren hacer. Eso diría que es el tema central de la novela. Ahora, eso me preguntan a mí, pero las personas que la han leído ha sido interesante que me le han dado unas lecturas que yo no le había visto. Empezando por la Gaba. La Gaba vio una cosa. El maestro Francisco Méndez, que nos está honrando ahorita con su presencia, aquí está, muchas gracias Paco por estar acá, le dio otra lectura. Elisa le dio otra lectura. Entonces yo sé que cada persona lo lee en base a su contexto, en base a su historia de vida, pero yo diría realmente el tema central es un país como personaje que hace que las personas o que sus habitantes lleguen a situaciones de vida donde no esperaban llegar. Eso es lo que yo diría. O que los empuja a migrar, ¿no? Los Porque en el empuja, fondo, mira. en esta historia, lo que hace este país es una catástrofe, una guerra, una crisis, una situación económica diferente. Y si te vas hacia atrás, y yo diría, no es solo Nicaragua, hay una serie de países en el mundo Sí. que han vivido en crisis y que siguen viviendo en crisis y que siguen empujando a las poblaciones a migrar, a sus poblaciones a migrar, a buscar situaciones de vida mejores, más estables. Y estos efectivamente son personajes, cada uno de estos países es como un pequeño monstruo que está atrás tuyo empujándote a hacer cosas que no querés. A mí me pareció muy interesante esa apreciación de Francisco con respecto al tema país. El país como personaje, el país como el monstruo que te empuja y te saca de su espacio, ¿no? Así es. En eso sí me gustó cuando Francisco dijo eso, entendió lo que yo pregunté el segundo mes de escribir la novela. Le pregunté al profesor, ¿puedo tener a un país como antagonista? Claro que sí, me dice. Pero es que no tengo un personaje. Es tu novela, hace lo que desees. Vaya. Entonces, esa es la respuesta para Marlene. Pero tenemos como 3 preguntas de Marlene. Es que Marlene fue una de las primeras lectoras. Ella leyó la novela y tuvimos un compartir muy bonito cuando la estuvo. Y nos hubiera encantado que viniera aquí. Me hubiera encantado tener a Marlene, que vieran a la poeta Marlene Landero de León, orgullosamente leonesa, que la tuviéramos acá en cámara. De Londres, por favor. Ah, perdón, de Londres, verdad. Sí, bueno, están preguntando también dónde pueden conseguir el libro. Ese dato se lo vamos a dar dentro de un momento. Y Marlene nos vuelve a preguntar que si puedes compartir cuál es tu emoción regente en la novela. La emoción regente es la nostalgia. Vamos dentro de un mundo que todo lo anterior fue mejor. Todo mi tiempo acá. Hay una frase que yo digo en la novela que es Aura hablando. Y es, pareciera que antes del terremoto significa mejores tiempos. Que cuando alguien dice, antes del terremoto significaba mejores tiempos. Entonces, todos tienen una parte donde dicen, pero es que esto era mejor. Y la novela cierra con personas que no quieren salir de la Managua antes del terremoto y su vida es recordar esa Managua. O sea, se dedican día a día a solamente hablar del pasado. Y creo que la emoción regente de la mayoría de los migrantes también es la nostalgia. Y por eso esa es la emoción de la novela. Y tus últimas frases, si uno lee el último párrafo, cuando lean la novela, yo también creo que ahí está bien claro que el eje de toda esta novela está en la nostalgia. Ella al final va caminando, ¿verdad? Con nostalgia de sus orígenes, que es la nostalgia típica del migrante, ¿no? La nostalgia sobre el origen. El migrante creo que entre la maleta también lleva el país, fíjate. Siempre he pensado que todo migrante en la maleta lleva su país y solo vive, hace frío. En Nicaragua ahorita estaría haciendo calor.
En Nicaragua estaríamos en la Purísima. En Nicaragua, es Semana Santa, estaríamos oliendo a Corozo. Entonces, el migrante lleva, y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a la escritora Zuleima Virgues, que es migrante venezolana, y ella también es lo mismo. Zuleima, un día le puse en un grupo la canción de tambor urbano, y me, ay, voy a llorar, me dice, voy escuchando la música de Venezuela. Entonces, creo que todo migrante aquí, por ejemplo, en este país, si yo me voy para California, veo a todos los migrantes mexicanos, y están con su música, están con su comida. El migrante lleva a su país en la mochila. Y esa nostalgia es imposible. Pero veo que Gaba va a leer otra pregunta, la veo ya en impulso. Sí, estoy leyendo los comentarios. Pues te están mandando saludos, entre ellos está Blanca José, dice que escuchando tu analogía sobre la migración, le haces pensar que el terremoto es una metáfora. El terremoto es un punto de quiebre que nos obliga a quitarnos las ruinas de encima y nos saca de la zona de confort. Fíjate que el terremoto han pasado cosas muy interesantes en Nicaragua. Si te pones a revisar la historia de Nicaragua, las fechas, cómo coinciden ciertos números, o sea, no me voy a poner de mística tampoco, ¿verdad? Pero hay ciertos números que coinciden, ciertos periodos de gobierno que coinciden, ciertas cosas muy interesantes, y es como que de repente un huracán, una erupción, un terremoto, como que es un presagio de algo que viene, porque el terremoto fue como que un campanazo para decir, espérate que viene un tiempo duro. O sea, es como que preparó a la gente para el duelo de algo que venía. Y sí, yo estoy de acuerdo con Blanca, que también junto conmigo también es migrante, y sí, como que hay ciertas cosas en la vida o ciertas cosas que ocurren en Nicaragua, en este caso fue el terremoto, que le dijo a la gente, preparen sus maletas porque esta no es la primera, van a tener que acostumbrarse. Sí, yo creo que además tu presentación se ha dado en torno a circunstancias bastante ad hoc a lo que es tu novela, porque te has reunido en un país que no es el país de tu nacimiento, te has reunido con personas que no son de ahí tampoco, entonces yo creo que, y la fecha además, después de mucho tiempo, la fecha es importante. Yo creo que los terremotos específicamente o los huracanes son eventos que no fácilmente pasan desapercibidos una vez que pasan, siempre los está recordando uno año con año. Aquí en México hemos tenido un par de años que han sido catastróficos en ese sentido. El último ha provocado una emigración, al menos a otro estado, no, a lo mejor no a otro país, pero mucha gente de Acapulco se ha tenido que ir porque después del último huracán no les quedó nada, nada. Dicen, ya no tenemos nada aquí, tenemos que irnos. Y ha sido muy triste ver a estas personas que por generaciones han vivido ahí y ahora se tienen que ir. Y yo creo que son historias que dentro de 10 o dentro de 20 años se van a contar, y tal vez en una novela, no sé, o en una película puede ser también, porque han sido situaciones que marcan al país. Ahorita que hablas de Acapulco, que pues vamos a tener la celebración de periódico poético por esos rumbos el próximo año, cuando vos me hablas del Acapulco en que vos naciste, con el que veo hoy, digo, pero no es posible. Muy diferente. No existe Acapulco, o sea, ese Acapulco que tal vez yo vi en la televisión, en las películas, no existe, que es exactamente lo que pasó con Managua. Esa Managua y yo repito los mismos lugares, Carlos Cardenal, la miniatura, el Gran Hotel, todo esto, pues sigo escuchándolo, pero no existe, y es cierto, Acapulco fue exactamente igual. Por eso es que yo creo que es importante volver sobre el tema este de que es más universal, es un tema no es un tema específico de Managua, no es una novela que, aunque, como dijiste bien, le pone rostro a los migrantes. Estos migrantes podrían ser de Acapulco, podrían ser de Venezuela, podrían ser de prácticamente toda Centroamérica, y hoy en día, incluso no solo Centro y Sudamérica, sino también de África y de alguna parte de Asia, pero África y América Latina están migrando de una manera masiva en este momento. Es un tema muy universal, es un tema muy sentido en este momento, es un tema que va más allá de México y de Nicaragua. Y ese caminar contra el viento al final. A mí me gustó mucho lo de Contra el Viento, tenías antes otro título, pero creo que Contra el Viento lograba poner al ave que batalla, ¿verdad?, contra las fuerzas de la naturaleza, que es al final la analogía que estabas tratando de hacer con estas mujeres que batallan contra las fuerzas de la naturaleza, que pueden ser sociales,
sea, pueden ser de la naturaleza, desde la raíz social o desde la raíz de las catástrofes. Y a mí me pareció una muy bonita analogía, lo de Contra el viento. De mí creo que hay unas partes de la novela que yo creo que a todo escritor le sucede, que la escribís y de repente no se te olvida y decís, quién sabe que aquí revelé mucho, ¿no? Cuando viene y la niña dice, ya no me quiero mover, quiero tener algo mío, quiero que todo sea mío. Esa parte es fuerte porque al final le pasa a muchísimos niños que están aquí en Estados Unidos, que les pasa a muchos niños que se tuvieron que cruzar incluso a Costa Rica o la caravana de migrantes que vienen desde Venezuela. Dicen, ya quiero parar y ya quiero tener algo mío. Realmente ahí es cuando vas en ese caminar contra el viento, bueno, me toca, pero yo quiero algo mío, ya quiero hacer una pausa y tener lo mío. Qué linda la linda. Por allí te han dejado, no voy a leer los comentarios todos porque son varios, pero te ha dejado comentarios Oralí Flores, Linda Báez, Lola Silva, Zuleima Virgues, Ángela Gabriela Aldama, Isaías Hernández, Elena Pereira, Álvaro Carrasquel, Francisco Alejandro Méndez, Marlene Lucía, nuestra Marlene, y Blanca José, y Dani Díaz tiene una pregunta. ¿Qué rol juega la memoria en tu novela? En el cómo los personajes entienden sus propios deseos. Creo que ahí también puse un poquito de mí, un poco de la Aura que creció en la Nicaragua del 80-90. Voy a hacer una pausa me gusta dar un poquito contexto, porque no me gusta asumir que todos entienden, ¿no? Una Nicaragua donde hubo apagones. Y los apagones eran interesantes, porque durante el apagón, ¿qué ibas a hacer? No ibas a escuchar la radio, no ibas a ver tele. Tenías que reunirte a escuchar historias, porque con algo tenías que matar el tiempo, ¿no? Entonces empezaba ese narrar de una Nicaragua que ya no existía, y era un soñar. Yo digo, los nicas, los que nacimos en los 80 éramos la generación de los que sueñan, los que soñábamos con lo que escuchamos y con lo que podía venir. Otro dato interesante que le voy a dar antes de responder la segunda parte de la pregunta de Dani. En Nicaragua, cuando yo crecí, por ejemplo, no existían los malls, los centros comerciales. No hubo, creo que tuvimos el primero en el 97, bueno, centro comercial como tal, el edificio con escaleras eléctricas, con todo. Y por ejemplo, en el 97, que llegó el primer mall, el primer centro comercial, perdón, con escalera eléctrica, eran filas de gente para montarse porque no sabían cómo subirla, y es normal, es algo que no existía. Y la gente, ¿qué pasaba con mi mamá, con las amigas? Uy, pero en nuestros tiempos antes del terremoto, en la casa de Carlos Cardenal, que era un mall, existían escaleras. Entonces estoy contando una Nicaragua que vos, ¿cómo es posible que existía eso? Y empezaba el deseo de, yo quiero conocer ese lugar, yo quiero que en Nicaragua sea de tal forma. Entonces, ¿qué pasa? Eso se puede extrapolar con la novela y con los personajes. Escuchan de Elena de Guerra, que es un personaje, y empieza a contarles de otros mundos, de otras cosas, y ellos dicen, wow, me pareciera que es otro planeta. Hay una parte donde dicen, yo creo, me pareciera que está hablando de otro planeta porque aquí no existe nada de eso que está contando. Entonces habla de esas mujeres que se sientan a hablar, se sientan a contar su vida, empiezan a ver el pasado, algunas como algo bonito, otras como algo terrible, y de ahí, de ese pasado, porque todas tienen un pasado bastante fuerte, de ese pasado viene la forma en que ellas quieren ese futuro. Por ejemplo, Carmen, que quiere un esposo como del hogar. Ella quiere su novio, quiere un hombre que la cuide, que la ame, que la idolatre. Es una Carmen que su pasado la trae a eso. La Candelaria, ella solo quiere una familia. La otra, yo solo quiero estudiar. Entonces, estas mujeres que se sientan a hablar en grupos, esa tribu, como dijo Gaby, ese grupo de mujeres que al final empiezan a crear sus deseos en base a estar hablando, conforme van hablando y recordando su vida. Así es. Yo creo que a veces andamos buscando en el lugar equivocado o simplemente la felicidad de todos. La estabilidad no va a estar en donde está la estabilidad y la felicidad de todas las personas. Y ahora que acabas de decir eso, te puedo preguntar algo. Yo. Claro que sí, Ava. A ver, como escritoras sabemos que nuestros personajes tienen rasgos nuestros o de personas cercanas. No siempre son producto de la ficción, sobre todo en cuanto a su psicología. Pero si pudieras conversar con Candelaria y Carmen
como personajes de carne y hueso, ¿qué les dirías o qué les preguntarías? Wow, tremenda pregunta te sacaste. Quiero buscar una respuesta sincera, no una que me va a quedar bien. Creo que una parte de mí sí cree que existen. Creo que Candelaria y Carmen existen en algún lugar. O sea, no son personas de ficción, pero siento que sí existen. Y siento que tal vez alguna está todavía sentada en Jinotega y la otra está en España buscando cómo limpiar un piso para poder pagar la renta. Me gustaría escuchar un poco de ellas, me gustaría escuchar más allá de la mujer fuerte que les toca hacer, ¿no? Me gustaría, en el caso de Carmen, Carmen es un pájaro, ella misma, ella canta. Y Carmen hay una parte donde dice, yo canto para revelármele al destino que ha sido bien, bien complicado, para revelármele al destino. Entonces Carmen es un pájaro ella misma, en sí. Incluso yo la describo piernas flacas, que siempre está cantando, ella es un ave. Entonces me gustaría hablar con esa Carmen y romperla un poquito. ¿Te podrías dejar de cantar y decirme realmente qué pasa? Porque esta Carmen es un personaje que yo lo describo como alguien que está escapándose de la realidad, por eso canta. Por eso hace muchas cosas, por eso es loca, porque es una mujer loca que baila, que hace, que le gusta llamar la atención. Pero realmente ella está escondiendo un montón de duelos que no son jugando, duelos reales. Entonces me gustaría romperla un poquito y hablar con ella. Y en el caso de Candelaria, otra piedra, lo digo en la novela, es una muralla impenetrable, porque es una mujer que le tocó ser fuerte porque ni modo, si vino desde el Valle de Jinotega, va bajando, va a la ciudad y dice, o soy fuerte o soy fuerte. Entonces, ese otro como contar su historia, porque Candelaria la da, en la novela la da, pero pincelada de su historia. No te la cuenta entera, no te cuenta entero su pasado. Hay que juntar 2 más 2 para sacar 4. Pero me gustaría entenderla a ella, porque es otra que dice, bueno, perdí todo, vamos a echar para adelante y lo único que se dedica a la vida de Candelaria deja de existir. Pasa el terremoto, ya deja de existir como ser humano y su vida es que la hija esté con vida. Ella lo dice cuando termina la primera parte de la novela. Subir, cargarla y querer meterla al vientre para que no se muera. Entonces es otra que deja de vivir y quiero también romperlo un poquito. Candelaria, ¿qué querés vos en verdad? Que así, si vos no vivieras en este país, si no vivieras en esta condición, ¿qué harías de tu vida? Porque Candelaria deja de soñar, ella muere totalmente y se dedica a vivir para que su hija no le pase nada. Entonces me gustaría conocerla a ellas, más allá del duelo, más allá de la supervivencia. Fíjate que tu respuesta me deja pensando todavía más, porque en este personaje de Carmen, cuando la leía o cuando leía su comportamiento, me recordaba mucho a mi abuela, porque mi abuela era una mujer que siempre estaba cantando o siempre estaba silbando. Entonces, tú dices que Carmen a lo mejor evadía algo, evadía la realidad. Y ahora me pregunto yo, ¿qué evadía mi abuela? Mi abuela era una persona muy positiva, siempre estaba contenta, nunca decía que no a nada. Pero ahora me quedo pensando, abuela, ¿estarías evadiendo algo? ¿Algo te pasaba? ¿Qué pasaba por su mente? No sé. Pero bueno, me dejaste pensando en eso. Yo creo que hay muchas personas que uno las ve muy fuertes, pero realmente esa fuerza es una rutina de evasión. Una rutina de que ni modo, vamos a ser chistosos, vamos a ser fuertes, vamos a proyectar para esconder a una niña que adentro del cuerpo está queriendo pegar gritos y decir, sáquenme de aquí. Y de compensación también, de compensación, porque cuando hay mucho dolor, tenés que compensar con alegría o te derrota. Es cierto. La alegría es una manera de calmar, de echarle bálsamo a los dolores y de echarle bálsamo a las frustraciones. Y la alegría te permite seguir viviendo, si no te derrotaría la frustración y te derrotaría el dolor. Yo creo que hay gente que de repente, qué sabroso pues quedarte en cama llorando todo el día porque vamos a quedarnos con la tristeza, nos vamos a emperrar con la tristeza y aquí nos quedamos. A veces creo que puede ser un vicio querer quedarte con la tristeza. Entonces de repente la evasión te ayuda a no morirte en el intento de vivir, ¿no? Y yo hablando de esto frente a una psicóloga, pero sí, yo siento que por lo menos en la novela es lo que me estoy proyectando. Sí. ¿Qué le recomiendas a los que no han terminado sus novelas, que los tienen a medio camino? Bueno, Pau, vamos, lo que pasa es esto. Yo siento que en mi grupo, por lo menos, de laboratorio de novela, había unas historias tremendas. Una de un muerto que se cae en la mitad de la ciudad y la ciudad tiene que ver con ese muerto.
no quiero hablarla de la poeta Marlene Landeros porque esa novela viene buenísima. O sea, hay unas historias que yo digo, qué bárbaro. O sea, en Nicaragua tiene historias por contar pero tremendas. Y nos están privando de eso. Yo creo que si alguien tiene una historia por contar, la tiene que escribir, la tiene que publicar, no solamente escribirla, porque es parte de la memoria colectiva. Es parte, claro, que del acervo cultural, pero los que vengan después, los que vengan dentro de unos años, necesitan leer esa historia. Necesitan entender el contexto, no solamente país, porque no todos escriben de Nicaragua, muchos escriben de Alemania, muchos escriben de otros países, pero tienen que entender cómo pensaba una generación. El maestro Francisco Méndez me dijo esa vez, en esa plática que tuvimos, dice, es interesante cómo antes las mujeres hablaban de amor y los hombres de justicia, y ahora se ha invertido. Ves un montón de novelas de hombres hablando de amor y de erotismo y las mujeres hablando de justicia. Es más, yo quiero, para completar la pregunta que me hizo Dani, yo estoy tratando en la novela el tema que yo trato en poesía. Si alguien lee Las Dolorosas, que es mi primer libro, si lee Carne cruda entre mis huesos, que está disponible en descarga libre, en periódico poético, pueden acercarse. ¿Qué pasa? Yo hablo de la violencia, hablo del abuso contra la mujer, incluyendo no solamente violencia física y psicológica, sino que violencia entre mujeres. Por eso es que para mí esta novela fue la rebeldía. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en poesía hablo de la gordofobia, de cómo una mujer denigra a la otra o ataca a la otra por su físico. Entonces yo en esta novela vine y dije, no, yo voy a hablar de este mundo utópico donde las mujeres vienen y no hay una competencia entre ellas, sino que, bueno, no tenemos a nadie más que nosotras, vamos a sobrevivir juntas. Entonces aquí le responde también a Dani una parte de la pregunta que tenía. Pero sí, bueno, mis compañeros de laboratorio, aquí tenemos a nuestra madrina de las letras, Linda Báez Lacayo, dice, esta es como la grabación de la hija y pues sin Linda no hubiéramos, nos ha regalado mucho de su tiempo. Cada vez que alguien tiene una pregunta para poder escribir, Linda está ahí. Yo creo que no duerme porque siempre te está respondiendo. Así que creo que le debemos a Nicaragua, le debemos al laboratorio, le debemos a todos los que han creído en nosotros y también le deben a las futuras generaciones que podamos leer esas historias. Bueno, creo que nos hemos extendido un poquito. Yo pido disculpas a todos porque creo que está bonita la conversación. Sí, está bonita. Bueno, pues ya sí, para ir cerrando, deja por último un mensaje Oli Guarneros. Muchas felicidades, que sigan los éxitos, que ya quiere leerte. Y hay varios que ya quieren también leerte, así que ya dentro de unos minutos le damos la información para que puedan ir a leer ahora y se enteren de todo lo que estamos hablando ahorita. Sí. Así que... Bueno, yo agradecerles haberme invitado. También, igual que Linda y que todo el equipo Laboratorio de Novela del que yo también, en el que yo también participé y del que me siento además muy orgullosa de haber sido parte. Espero que este sea otro logro más de muchos y que ahora nos permita ver más libros y que el laboratorio nos siga dando más novelas y que Gaba nos siga acompañando, ya que nos acompaña ahora con el análisis que hace la Gaba y preguntas, realmente escudriña el alma. Y les agradezco haberme permitido, te agradezco que hayas tenido la confianza de pedirme hacer la portada. Creo que fue un momento bonito, creo que fue una búsqueda interesante y que me permitieras acompañarte en este proceso. La verdad es que para mí fue un honor acompañarte y acompañarte también en la presentación. Fue como estar con una hermana mayor de las letras, porque realmente vos tenés muchísima experiencia. Cuando estábamos leyendo tu semblanza, Gaby, yo, wow, estábamos sorprendidas y yo le agradezco a todas las personas que han sido parte desde antes incluso que se escribiera la historia, las hermanas del Teresiano, que tuvieron mucho que ver enseñándome desde niña la justicia, a ponerle cara a las situaciones. Ellas creo que fueron las primeras que dieron ese impulso creativo al maestro Francisco Alejandro Méndez, a Paco, que me dijo, esa novela la escribiste, la terminás, la vas a editar y la vas a publicar. O sea, que me dio ese empujón que necesitaba a vos, a la Linda, a la Marlene Landero, que tremendo. Como la lectura de Marlene fue de una hermana de letras, realmente. A todos los que han estado conmigo, y necesito dejar de último porque muy importante a la Gaba.
La Gaba, que es la que le ha costado unos desvelos esta novela, que no es jugando. Se ha desvelado, ella hizo la maqueta, ella quería que todo estuviera perfecto, el tipo de letra, todo, o sea, ella ha estado en cada detalle, así que yo le quiero agradecer a la Gaba por tanto, o sea, por tanto. A las personas que me ha aconsejado, Angelita Zaballos, que me dijo, yo quiero ver esa golondrina volar, mi mamá también tuvo que ver con la portada, todas las personas que han estado, porque creo que ha sido algo colectivo, ¿no? Me puse un poquito como Carmen, como Candelaria, como Delia, a buscar a otras mujeres en este caso para que estuvieran, pero gracias a todos los que han estado. Y si alguien se me ha olvidado, bueno, del Teresiano también mi maestra de español, la maestra Noelia, que tuve unas pláticas muy largas con ella porque yo dejé español. O sea, yo no fui buena alumna de la clase de español. Entonces aquí viene la hija pródiga, yo pasé español porque competía en poesía. Entonces, como competía en poesía, pues ahí como que iba mi nota, pero yo iba muy mal en español y ella ahí vino y me redimió un poco con una lectura, me ayudó bastante. Así que yo, gracias a todos los que han estado, si alguien se me olvidó, perdón, pero cada persona ha sido muy importante y la Gaba realmente no tienen idea cómo ha estado, como que fuera de ella, realmente le ha puesto un cariño como que si fuera ella la misma que la escribió. No, pero sí, yo estuve feliz. Hablando otra vez de los desastres que hubo acá en Guerrero, ahora que fue la temporada de lluvia, yo me pasé feliz trabajando en la novela cuando estuve encerrada aquí sin poder salir porque la tormenta estaba toda, así que a mí me cayó bien. Dato curioso, la Gaba leyó la novela, fue la primera lectora durante el huracán, o sea, en el tiempo del huracán. Otro dato interesante, los dos prologuistas, Francisco y Gaba, cumplen el mismo día. El mismo, comparten fecha de cumpleaños. Aquí hay cosas muy interesantes que han pasado alrededor y pues yo digo que son diosidencias, así que gracias a cada persona. Sí, fue muy bonito, porque bueno, yo sé que en todos los casos debe de haber una situación similar a la hora de publicar, pero en el caso de contra el viento, siempre me equivoco, digo contra el vuelo, contra el viento, para nosotras ahora, y yo que además de estar ahora editando este libro, trabajamos juntas en Periódico Poético, para nosotras es importante el hacer comunidad, el trabajar con personas diferentes, conectar, colaborar. Esa es una parte bonita y ahorita que lo has dicho, pues otra vez lo comprobamos, ahora que colaboramos con Elisa, con tus compañeras de laboratorio de novela, amigos, con tu familia. Entonces, una vez más uno de los propósitos se cumple y eso para mí ya es un logro enorme y para sentirme muy feliz y ya sabes que siempre te vamos a estar apoyando en todo lo que hagas. Muchas gracias. Y creo que para despedir es momento de hablar de Periódico Poético, ¿verdad? Un poquito. Para responder la pregunta que ya nos están haciendo por acá sobre tu novela, volviendo a los propósitos de Periódico Poético, nosotras como personas que están detrás de la administración de ese sitio de difusión, pues yo creo que de esperarse que nuestras obras literarias siempre estén disponibles para todo público en descarga libre, así que quien quiera adquirir Contra el Vuelo está disponible en Amazon, la pueden conseguir en formato impreso para que se la autografíe ahora cuando la conozcan, cuando la vean, pero también va a estar en la biblioteca digital de Periódico Poético disponible para descarga gratuita, para que la lean, la compartan, sí. Y si la leen, pues sería muy bonito que le dejen un comentario ahora, que la recomienden, que le reseñen, eso ya es un pago enorme para nosotros como autores, la difusión y el apoyo. Así que, pues, quien la quiera leer ya puede ir en este instante, la puede descargar, leerla, y si les gusta o si quieren el autógrafo de Aura, la pueden comprar, y cuando venga a México se la firma, o cuando vaya donde ustedes están se la va a firmar. Y si tienen un reclamo, también me lo pueden dejar. Lo que también. Es dar que hablar. Y realmente esa es la misión de Periódico Poético, que la literatura no tenga barreras. Sabemos en el mundo, en el día que vivimos, incluso yo rodeándome de migrantes, que hay un migrante que quitarle un peso les desajusta todo. Entonces nosotros no queremos que la literatura, por así decirlo, tenga barreras. Así que gracias a Gaba por permitir eso, y hoy esa era la sorpresa que les teníamos. Le vamos gracias a ti. No, vamos gracias, porque la revolución literaria. Es un tema a veces un poco que causa un poco de controversia, si los PDF o si el impreso, que si Roland pirata. No va a ser pirata, pero sí está disponible para todos, para que lo lean, porque para nosotros es lo importante, que lean las obras
y que la literatura sea de acceso gratuito para todos. Sí. Así que quien pueda comprar, que lo compre, y quien lo quiera leer gratis, pues ahí está. Quien pueda comprar apoya mucho el proyecto de Cetus Ediciones, claro que sí, pero también sabemos que está ahí disponible. Y este es un detalle que se me olvidó comentar para todos los que nos están acompañando. El sello editorial que ha publicado la obra de Aura es un nuevo emprendimiento de Aura y yo, en el que queremos ahora incursionar en el área de edición editorial. Su novela es La patadita de la suerte para nosotros. Esperamos continuar publicando. En enero viene una obra mía que es la segunda patadita de la suerte, porque no queremos probar con obras ajenas, sino con las nuestras para probar suerte. Así que en enero nos vemos de nuevo para compartir una nueva obra publicada por Cetus Ediciones. Y ahora les invito, si les gustó esta transmisión, están invitados el 4 de enero, porque cambiamos fecha, 4 de enero para la presentación de Desobediencia Culinaria de Gaba Romualdo, un poemario que está tremendo. Eso viene Chile, pero de esos bravos, que no se quita con nada, viene candela. Así que prepárense para hablar mucho, porque aquí viene un tema muy controversial con Desobediencia Culinaria, que Gaba nos trae, nos va a dar mucho de qué hablar. Y ahora sí, creo que ya no les debemos información. Agradecerles a todos haber estado aquí. Yo sé que es su día de descanso, así que haberlo visto compartiendo con nosotras ha sido algo que les agradecemos mucho. A quienes pudieron llegar allí a acompañar a Aura, muchísimas gracias. Sé que está muy feliz porque estaba muy nerviosa, pero ahora ya viene la parte bonita, que va a ser disfrutar, recibir felicitaciones, todo. Permiso, voy a romper protocolo. Quiero que vean al público que está acá. Tenemos a un público hermoso. Así que muchas gracias por estar acá. Los está viendo el mundo entero. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora sí, un abrazo. Bueno, entonces nos despedimos de todos. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias. Adiós.